Hebreos capítulo 10, verso 26. Abra conmigo su Biblia, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 26. Veamos el contexto de esta sección. Dice así la palabra del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu Santo o al Espíritu de gracia? Verso 30. Pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará más el justo por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A manera de introducción, hermanos, acompáñenme al libro de Hechos y veamos un panorama general de lo que fue la persecución de la iglesia después de que la iglesia se inauguró en Hechos capítulo 2 en el Pentecostés, después de 50 días después de la Pascua. La primera persecución que encontramos en Hechos la encontramos en Jerusalén con Pedro y Juan, que hablaron ante una multitud de personas en el pórtico de Salomón y fueron detenidos y llevados al Sanedrín. Hechos capítulo 4, verso del 1 al 30, o al 3, perdón. Hechos 4 del 1 al 3, esto se da aproximadamente en el año 30 después de Cristo, poco después de la crucifixión y ascensión de Cristo. Ve el texto. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. La segunda persecución inmediata que encontramos en Hechos en Jerusalén fue con Caifás, el sumo sacerdote, y los saduceos, que arrestaron a los 12 apóstoles que estaban predicando en el pórtico de Salomón. Esto lo vemos en Hechos capítulo 5. Y estos capítulos, hermanos, son inmediatamente después de que la iglesia es inaugurada en Hechos capítulo 2. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, esto es por el contexto, a Pedro y a Juan, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. La tercera persecución que encontramos en Jerusalén es a manos de los judíos en el contexto de la predicación de Esteban. En Hechos capítulo 6, ellos arrestaron a Esteban, incitaron a la gente de Jerusalén e iniciaron procedimientos legales en su contra. Eso está en Hechos 6, 12 al 15. Caifás presidió ese juicio que dio lugar a la ejecución de Esteban. Esto data cerca del año 31 al 32 después de Cristo.
Hechos 6:11 dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto es contra la ley y contra el templo. Hechos 7:54. Esta es la tercera persecución en Jerusalén. Y dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole afuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La cuarta persecución en Hechos, que también es en Jerusalén, ya podemos identificar un personaje notable: Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Tras la ejecución de Esteban, Caifás y el Sanedrín tomaron medidas activas contra la iglesia de Jerusalén. Saulo participó activamente en esta persecución y su objetivo eran las familias cristianas. Iba de casa en casa, arrestaba a hombres, mujeres y los ponía en la cárcel. Muchos de los creyentes se vieron obligados a abandonar Jerusalén, huyendo a Judea, Samaria, Hechos 8:1, Hechos 8:4 y 5, donde fueron presuntamente acogidos por amigos, familiares o otros cristianos. Hechos 8 del 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, verso 3, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuarta persecución a Jerusalén. Luego de ellos tenemos la primera persecución a Damasco. Recordemos que Saulo amplió la persecución de los creyentes más allá de Jerusalén y la obtención de cartas del sumo sacerdote, justamente para darle la autoridad para arrestar a los seguidores de Jesús y llevarlos a Jerusalén a juicio. Hechos 9, verso 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Y en esa transición vemos que Dios los salva por su gracia soberana. De manera que esto cambia los papeles en términos de persecución, y vemos una persecución a Damasco, pero ya no de Saulo hacia los cristianos, sino de los judíos hacia Saulo, que es Pablo. Los judíos de Damasco conspiraron para matar a Saulo de Tarso y vigilaban las puertas de la ciudad cada día, día y noche, para atrapar a Saulo. Esta persecución data cerca del año 33 al 34 después de Cristo. Hechos 9:23 dice: pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Luego de esta persecución a Damasco, que es la segunda persecución, tenemos la quinta persecución de Jerusalén. Recuerde que ya hay 4 primeras. La quinta persecución. Los judíos de habla griega de Jerusalén hicieron un plan para matar a Saulo cuando él visitara Jerusalén por primera vez, después de la conversión que Dios lo hizo, obligando a Pablo a salir de la ciudad e irse a Cilicia. Este evento también, hermanos, podemos rastrearlo cerca del año 34 después de Cristo. Es una seguidilla de persecución. Eso está en Hechos capítulo 9, verso 28. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle,
Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Quinta persecución a Jerusalén. Sexta persecución en Jerusalén es con Herodes Agripa I, a quien el emperador había puesto a cargo de Judea y de Samaria. En el 41, él inició procesos judiciales contra los cristianos, los apóstoles, para maltratarlos. Por ejemplo, él ejecutó a Santiago y también lo arrestó a Pedro. Pero soberanamente, recuerde usted eso, Pedro fue librado de la cárcel. Hechos 12, verso 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La historia sigue avanzando en el libro de los Hechos, mostrándonos esta realidad que afrontaba la iglesia primitiva en el siglo I. Y vemos la persecución en Antioquía de Pisidia, en Frigia. Recordemos que en Antioquía de Pisidia habían judíos que estaban contradiciendo la predicación del apóstol Pablo. Y en Hechos 13:45 dice, y rebatían lo que Pablo decía blasfemando. Este término blasfemando es calumniando, injuriando, difamando. Estos eventos se datan en el año 46 después de Cristo. Hechos 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. La historia sigue avanzando y tenemos una persecución en Iconio. Esto es una ciudad de Licaonia. En Iconio, tanto judíos como gentiles, incluidos los magistrados locales, conspiraron para matar al apóstol Pablo y los misioneros. A Pablo y a Bernabé se les obliga a salir de esta ciudad. Y esto, hermano, tiene su contexto cerca del año 46 después de Cristo. 46, Hechos 14, 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Es interesante que estos judíos fueron atrás de Pablo y de Bernabé. Y en Listra van a hacer una especie de rebeldía, de revuelta. Estos judíos de Antioquía, de Pisidia y de Iconio tomaron medidas contra Pablo y Bernabé. Y se acuerda usted de esa porción que encontramos en 2 Corintios 11:25, que Pablo dice: pero yo casi estuve a punto de morir. Aquí fue, en Hechos capítulo 14, 19, cuando lo apedrearon. Y dice el texto: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Luego de estas persecuciones y adversidades que afrontaba la iglesia primitiva, tenemos una que es más severa, y es la persecución romana en el año 49, donde el emperador Claudio emitió una expulsión de todos los judíos fuera de Roma. Tenían que irse fuera de Roma. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque Hebreos es probablemente un escrito que se va a curtir en este contexto de persecución. No sabemos exactamente el año, pero es antes del año 70. Pero en este contexto de persecución, recordemos que Nerón entra en el año 64 a Roma, el peor gobernante, persiguiendo a cristianos, matándolos a filo de espada. Muchos judíos fueron desterrados fuera de Jerusalén, perseguidos, y en ese contexto encontramos Hebreos.
Entonces, esta porción que vamos a afrontar en este día está dentro de ese contexto histórico de persecución, matanza, muerte, asesinatos. Este breve párrafo que abarca del 10:32 al 39, mire cómo comienza con un imperativo, y esto marca la sección. Hebreos 10:32 dice, pero traed a la memoria, imperativo. Y un mejor término sería recordad. Recordad. Este recordatorio alentador equilibra el tono de advertencia severa del párrafo anterior, porque de alguna manera el autor generó un fuerte temor en la audiencia original con la sección anterior, hablando acerca del peligro de la apostasía. Y como era de costumbre del autor, después de exponer sus más severas amonestaciones, el escritor escogió concluir su advertencia con una pequeña nota de ánimo. Recuerden, hermanos, esto es muy similar al capítulo 6, 9 al 12, muy similar. De manera que, escuche esto, aquí en Hebreos 10, del 32 al 39, el autor nos muestra que un verdadero cristiano no solo vive una vida de obediencia a Dios en tiempos de refrigerio, sino que también soporta y es fiel en medio de la adversidad. Lo repito, aquí en Hebreos 10, del 32 al 39, el autor nos muestra que un verdadero hijo de Dios, un creyente genuino, no solo vive una vida de obediencia a Dios en tiempos de refrigerio, en tiempos de bonanza, sino que también soporta y es fiel a Dios en medio de la adversidad. Y de alguna manera el autor hace eco de las palabras de Jesús del Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 33. Cuando Jesús dijo, estas cosas os he hablado porque en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y miren el verso 32, hermanos. Mire cómo abre el texto. Pero, esto señala un cambio temático con el párrafo anterior, en donde el autor le habló a la audiencia original acerca del peligro de caer en la apostasía. Y dice, pero traed a la memoria los días pasados. Una mejor traducción sería, recuerden, hermanos, los días pasados. Y esta frase, traed a la memoria, es una sola palabra en el texto griego que indica la necesidad de un esfuerzo mental. ¿Dónde encontramos esta palabrita? En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 72. Y usted recuerda esta escena. Dice, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó, trajo a la memoria las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Es como si el autor a los Hebreos, capítulo 10, 32, le dijera a la audiencia original, ustedes han invertido mucho tiempo en la causa de Cristo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio personal. Sería una tragedia permitir que ahora por incredulidad pierdan los beneficios de tanta inversión, hermanos. Como ilustración sería como alguien que durante casi 50 años paga mensualmente una jubilación y a los 64 años de edad deja de pagarla. O sería como alguien que escala una montaña y después de haber superado las mayores dificultades de la subida, cuando la cima ya está cercana, decide darse por vencido y volver atrás. Esa es la idea. No hagan eso, dice el autor. Verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados. Una manera efectiva, hermanos, de fortalecer a la gente ante las pruebas futuras es recordarles el valor que exhibieron en pruebas pasadas. Y esto es precisamente lo que el autor hace aquí en Hebreos capítulo 10. Pero ve el texto, en los cuales después de haber sido iluminados, la idea es después de haber entendido y abrazado el Evangelio de Cristo. De manera que
El día de hoy planeamos ver 5 frases que describen la fidelidad de un hombre de Dios. Y por hombre me refiero a mujer, también a hombres y mujeres. 5 frases que describen la fidelidad de un hombre de Dios. Todo está en el texto. Vea la primera frase de 5. Mire el texto. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. El término sostuvisteis presenta la idea de tener encima o sujetar una cosa de manera que no se caiga o no se tambalee. Esto apunta a firmeza. Ve el texto, sostuvisteis gran combate de padecimientos. La versión NBI lo traduce así. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. En otras palabras, ustedes, hermanos, se han mantenido firmes en medio de una terrible adversidad. Ve el texto. Gran combate de padecimientos. Recuerden eso, hermanos. No se desanimen. ¿Y en qué ha consistido el combate? Esto lo podemos ver de los versos 33 y 34. Segunda frase de 5, verso 33. Por una parte, pero en el texto, por una parte, esta frase indica que el autor se está refiriendo a un sector de la iglesia, a un sector de la audiencia original. Por una parte, ciertamente con vituperios, estos son insultos o acusaciones falsas. Y ve el texto, y tribulaciones, esto es actos violentos, fuisteis hechos espectáculo. Los hebreos cristianos, hermanos, que eran conocidos como traidores a la fe judía, se habían transformado en blancos de abuso constante. Como lo dijo un autor, y cito, los vituperios son abusos morales expresados en palabras. Las tribulaciones son abusos materiales o físicos expresados en hechos concretos. Fin de la cita. En cualquier caso de estos, sufrieron de una manera pública. La palabra espectáculo allí es teatro. Fue algo público, no fue algo privado, fue algo público. Tuvieron que afrontar la vergüenza de una reputación dañada, de una dignidad pisoteada hasta el suelo. El historiador clásico Tácito, que desde luego no es un simpatizante del Evangelio, describió el sufrimiento de cristianos en Roma bajo Nerón con estas palabras: su muerte fue cuestión de deporte. Se le cubrían con pieles de animales salvajes, se les hacía despedazar como perros, o se les ataba cruces y se les prendía fuego para que sirvieran de antorcha durante la noche cuando la luz del día desvanecía. Los lectores se habían encontrado como actores haciendo el ridículo ante el gran público en ese momento, pasando momentos de vergüenza, desprecio, sintiéndose objetos de burlas a los demás. Y escuche esto, y mire este principio que encontramos aquí en Hebreos 10. Un cristiano está dispuesto a hipotecar su dignidad y reputación a costa de ser fiel al Señor Jesucristo. Lo repito, un cristiano está dispuesto a hipotecar su dignidad y su reputación a costa de ser fiel a Cristo. Y a manera de implicación, hermanos, ¿cómo nos cuesta esto en el matrimonio? Muchas veces hipotecamos nuestra obediencia al Señor porque sentimos que estamos siendo pisoteados, vulnerados, nuestra soberbia aflora y no obedecemos a Dios. Los hombres no amamos de una manera de acuerdo a 1 Corintios 13, no buscando nada indebido, buscando el bien de los demás antes que el mío. Es un amor sacrificial y no lo hacemos. No lo hacemos. Igual las mujeres casadas no se someten, no respetan a su marido. Porque sentimos esto, que nuestra dignidad se está viendo vulnerada y pecamos. Igual pasa en el trabajo o en el centro de estudios. Escuche, preferimos pasar casi desapercibidos
porque queremos evitar burlas, insultos o algún tipo de acto violento. Pero esa manera de pensar no caracteriza a un hombre de Dios, hermanos. No. Y ve el texto. Esto nos lleva a la tercera frase de 5. Hebreos capítulo 10. Dice, y por otra. Esa frase y por otra, lo que hace el autor aquí es dirigirse a otro sector de la audiencia original. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aquellos que no habían estado expuestos personalmente al sufrimiento mostraron su solidaridad con aquellos que habían sido atacados directamente y casi compartían la misma burla pública. Cuando algunos de ellos fueron puestos en prisión, los otros no dejaron de visitarlos, aunque corrían el riesgo de ser apresados ellos mismos, como los primeros. En contraste, hermanos, recordemos las conmovedoras palabras con las que el apóstol Pablo le pidió a Timoteo solidaridad. Y por otro lado, Pablo denuncia la falta de ella de otros cristianos. Mire, 2 Timoteo, capítulo 1. Esta última carta de Pablo antes de morir, donde él condensa toda su teología, donde él pone su corazón sobre la mesa con Timoteo. Las últimas palabras. Timoteo, segunda carta, capítulo 1, verso 8. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Verso 15. Ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. 4:6. Segunda Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Timoteo, tú no seas así. Timoteo, no te avergüences. Participa de las aflicciones de Cristo y también de las mías, del Evangelio, Timoteo. No obstante, estos hermanos a los que escribe el autor a los hebreos no se habían avergonzado, sino que habían corrido el riesgo, hermanos, de identificarse con ellos. Por ello dice, ve el texto, llegasteis a ser compañeros. Y el término allí, compañeros, es koinonía. Fueron cercanos a nosotros. La idea es allí compartir con otra persona, solidaridad. Acuérdense eso. Sigue avanzando, verso 34. Cuarta frase que describe la fidelidad de un hombre de Dios. Porque de los presos también os compadecisteis. Hermanos, estudie bien este texto. Los presos se refieren a cristianos que habían sido encarcelados por su fe. Como dice un comentarista, o un comentario de contexto cultural, y cito, acerca de los presos, sin duda alguna eran compañeros cristianos encarcelados. Fin de la cita. Escucho un poco más de contexto histórico. En aquel entonces, las autoridades civiles no hacían provisión para los presos. Quien era echado en la cárcel, allí se empezaba a descomponer hasta morir, a no ser que algún pariente, amigo, familiar, le llevara comida, ropa o atendiera sus necesidades. Por eso, como dice un autor llamado David Burt, escuche, el Nuevo Testamento destaca la necesidad de atender a los presos, no porque los autores bíblicos tuvieran un especial interés en la evangelización de las cárceles, sino porque los presos de conciencia tenían una necesidad imperiosa de la ayuda de sus hermanos en la fe. Hermanos, y esto encaja perfectamente con Hebreos capítulo 13:3.
Cuando el autor dice allí, acuérdense de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Jesús alaba a los justos por haber visitado a los cautivos. Mateo 25, 36. Él dijo esto: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hermanos, los presos en el tiempo de la iglesia primitiva dependían de la iglesia, dependían de sus parientes, familiares, amigos y conocidos en cuanto a comida, ropa y cualquier otra necesidad. Véalo en la Biblia. Hechos 24, 23. Dice así el autor en Hechos 24, 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, que era preso, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Hechos 27, 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos. ¿Para qué? Para ser atendido por ellos. Segunda Timoteo 4:13. Pablo, allí encarcelado, le dijo a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Timoteo, hace frío aquí. Trae el capote. Tú sabes dónde lo dejé. Tráemelo. Hermanos, la referencia es primordialmente a los presos cristianos, a los hermanos en la fe que están en cárcel a causa de su fidelidad al Evangelio de Cristo. En el pasado, estos hermanos habían cumplido fielmente con este mandato. No había sido cuestión solamente de tener presos en sus pensamientos, en sus oraciones, ni de ofrecerles palabras de ánimo, de consuelo, sino de llevarles aquello que necesitan. El término compadecer que utiliza aquí Hebreos significa sufrir juntamente con alguien. Y vemos un ejemplo de esto en 2 Timoteo 1:16. Donde Pablo en esta carta preciosa dice lo siguiente a Timoteo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Escuche, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Hermanos, Onesíforo, de acuerdo a esta palabra solícitamente, hizo un esfuerzo sobrehumano a fin de superar los impedimentos burocráticos, físicos, localizar a Pablo y atender todas sus necesidades. Estos prisioneros que no tenían recursos propios estaban propensos a morirse de hambre, a menos que sus amigos cristianos le trajeran comida o cualquier otra forma de ayuda que requerían. ¿Cuál es el principio aquí que aprendemos en Hebreos capítulo 10? 34. Escuche, esto nos enseña que si llegase el momento en nuestro país en que el cristianismo o enseñanzas de las Escrituras fueran penadas con cárcel o con algún tipo de medida restrictiva, como creyentes deberíamos hacer todo lo posible como Onesíforo por proveerles todo lo que necesitan nuestros hermanos por ser fieles a Dios. Misma intención de Hebreos 13:3. Esto apunta, hermanos, a la hermandad entre creyentes. Y lo repito, esto nos enseña que si llegase el momento en nuestro país en que el cristianismo o ciertas enseñanzas bíblicas fueran penadas con cárcel o con algún tipo de medida restrictiva, como creyentes deberíamos hacer todo lo posible
como lo hizo Onesíforo con Pablo, por proveerles todo lo que necesitan, hermanos fieles a la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de sacar un texto fuera de contexto. Estos no son para presos en términos de asesinatos, homicidas, corruptos. El contexto no me dice eso. Son para creyentes que están ahí fortuitamente. Siempre que usted ve evangelismo en cárceles, usted ve que ellos están allí de manera fortuita, no voluntaria. Cayeron allí. Quinta y última frase, verso 34. Y el despojo de vuestros bienes. Miren cómo narra el autor a los hebreos esto. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Pensando en el contexto histórico, no debemos imaginar que esta clase de orden imperial fuera ejecutada siempre con civismo, diplomacia, orden, respeto. Siempre que un sector de la población era desalojado, constituía una invitación abierta a los demás a hacerse con los bienes de los expulsados. Así ocurrió en Alejandría en el año 36, cuando los judíos fueron echados a ciertos sectores de la ciudad. Filón, un historiador, describe este desalojamiento en estos términos. Escuche: sus enemigos corrieron sobre sus casas ahora vacías y comenzaron a asaltarlas, dividiendo los contenidos como botín de guerra. Fin de la cita. Todos aquellos que habían sido expulsados de Alejandría en el año 36, como de Roma en el 49, conocieron perfectamente el despojo de sus bienes. Esta es la clase de situación que el autor apunta aquí. Escuche, la actitud hacia las posesiones materiales es una de las cosas que más claramente distingue al verdadero creyente del religioso. En el mejor de los casos, el no creyente encaja la disminución de su patrimonio con resignación, pero nunca se gloría en ella, ni conoce el gozo del Señor cuando afectan su economía. Pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Romanos 5, versos 2 y 3, lo voy a leer. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Los mismos apóstoles tenían este distintivo en su vida: sufrimiento con gozo. Hechos 5:41. Al salir Juan y Pedro del Sanedrín, escuche esto: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Lo notable no es que esta audiencia, los hebreos, perdiera las posesiones. Eso no es lo notable, sino que respondieran con gozo, como dice el texto. Dice el texto: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ahora, ¿qué es lo que permitía que aquellos creyentes corriesen el riesgo de solidarizarse con los hermanos encarcelados y respondiesen con gozo ante la persecución? Ve el texto: sabiendo, esto es conociendo, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El término vosotros aquí, hermanos, en el texto griego es enfático. Es como si el autor dijera: sabiendo que vosotros tenéis, sí, ustedes. Como creyentes, hermanos amados, tenemos una herencia eterna,
guardada para nosotros en los cielos, no en virtud de nuestra moralidad, no en virtud de nuestras propias obras o méritos propios, sino en virtud de lo que Cristo ha ganado por nosotros. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mateo 5:11. Ellos sabían que en el cielo tendrían posesiones y galardones como los profetas. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pero vuelva al texto, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La palabra perdurable allí es imperecedera, perpetua, inmortal. Como dice el doctor Albert Mohler en su comentario, y cito, podemos perder todo por causa de Cristo, pero en un sentido eterno no perdemos nada. Nada. Ellos sabían que la herencia que tenían en los cielos era muchísimo mejor. Y ve el contexto más lejano, Hebreos capítulo 11:10, el capítulo siguiente. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, ¿qué le llama la atención en el verso 34 si usted entiende el propósito de la carta a los Hebreos? Mire el texto, 34. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Definitivamente, si usted ha estado aquí, la palabra mejor desarrolla un papel crucial en la carta a los Hebreos. Desde el capítulo 1. Lo que enfatiza Hebreos, hermanos queridos, es la superioridad de Cristo. Y de acuerdo al contexto, el autor dice que la posesión celestial es mejor que la terrenal. Como lo dice un autor llamado F.F. Bruce, la herencia eterna apartada para ellos era tan real ante sus ojos que podían decir con ligereza adiós a las posesiones materiales, que de todos modos tienen corta existencia. Uno de los factores de peligro, de acuerdo al contexto, por los cuales alguien que profesa ser creyente termina en apostasía, es olvidarse de la ciudadanía eterna. Contexto inmediato. Es poner demasiada esperanza en la ciudad del hombre y olvidarse de la ciudad de Dios. Mateo 6:19, lo dijo así Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Cuando nuestro único tesoro está en el aquí y ahora, nuestra fe en el futuro, hermanos, es débil. Es débil. No podemos regocijarnos cuando la persecución nos desarraiga de lo que más queremos. Este regocijo se debía no a que les eran quitados sus bienes a la audiencia original, sino que sus bienes materiales no constituían su verdadera riqueza. Esta estaba reservada para ellos en perfecta seguridad fuera de sus opresores, en los cielos. Preguntémonos si nosotros también tenemos nuestras posesiones en la palma de la mano y si reconocemos el pleno derecho del Señor de quitárnosla cuando Él quiera, y si hemos dejado de vivir para ellas, porque nuestra mirada está por encima del sol. Colosenses 3:1, Pablo dijo esto, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Escuche esto que es importante. Pablo no está estableciendo aquí dos esferas absolutamente contrastantes entre las cuales debemos elegir. No, debemos vivir en ambas al mismo tiempo, pero hay conflicto entre estos dos reinos. Y debemos como creyentes elegir hacer que lo celestial domine lo terrenal. O sea, toda decisión, proyecto, pensamiento, obra debería haberse afectado bajo la perspectiva del cielo y de la eternidad. ¿Cuál sería tu actitud si de un día para otro perdieses todo por lo que te has matado trabajando toda tu vida? Piénsalo. Piensa en esto. En la vida diaria y práctica, los que te ven, sea físicamente o sea por redes sociales, pueden ver que para ti o para tu familia la herencia en los cielos en realidad, como dice el texto, es mejor que lo físico. ¿Qué transmites por las redes sociales? ¿Qué transmites en tu forma de hablar, en tus proyectos? Hermanos, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros hemos hecho en relación a ello, Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella, debe ser suficiente estímulo para seguir adelante, hermanos. Suficiente estímulo. Aunque hayan momentos de desánimo, adversidad, tristeza, recuerden el valor que exhibieron en pruebas pasadas. Cómo amaban la palabra de Dios, cómo venían con alegría al servicio. Muchos cuando recién empiezan la vida cristiana vienen a los 3 servicios. Ni uno se pierden. Día miércoles, tiempo de oración y estudio bíblico, y domingo todo el día. Pero conforme el tiempo va avanzando, empiezan a menguar. Recuerden cómo iniciaron su vida cristiana. Recuerden en los tiempos de desánimo, de algún tipo de desesperanza, las pruebas y el valor que exhibieron anteriormente. Cómo tenían hambre por la palabra. Cómo tenían servicio por la obra de Dios. Pasión. Hermanos, esto debe ser un estímulo suficientemente para combatir el desánimo en nuestra vida. Estas 5 frases describen la fidelidad de un hombre de Dios. Primera frase, firmeza en medio de la adversidad. Segunda, participantes de la adversidad. Tercera, empatía con hermanos en la aflicción. Cuarta frase, empatía con hermanos fieles que están en prisión por la verdad. Y la quinta, sufrimiento con gozo y conocimiento de la eternidad. 5 frases que tenemos allí. Mi hermano amado, por favor. Así es. Así es. Es parte de la gran comisión, Mateo capítulo 28. Hacemos discípulos a todas las naciones, pero el punto para circunscribirnos, limitarnos a esta porción, tenemos que ser fieles al texto y no extrapolar el principio aquí. Y lo que estamos viendo aquí en este texto es que estos hermanos se solidarizaban con hermanos fieles que estaban siendo martirizados, presos, encarcelados, torturados. Pero el evangelismo, hermanos, apunta obviamente a muchos sectores, pero tomar un texto específico de este pasaje para hacer la gran comisión en cárceles, creo yo que no es correcto hacerlo. Pero el día que haya algún tipo de hostigamiento por algún tipo de doctrina, el matrimonio o la ideología de género,
y hay algún tipo de penalidad por predicar ciertas porciones más agudas de la palabra de Dios que va en contra del Estado, lo hacemos con toda pasión y fidelidad. Y si hay algún tipo de multa o algún tipo de fracción o pena, la afrontamos. Y en ese momento la iglesia tiene que solidarizarse. ¿Por qué? Porque son hermanos fieles. Fieles. A eso apunta. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por esta porción a los hebreos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y gracias porque conforme uno va avanzando en la vida cristiana, va clarificando su mente y corazón, Señor. Queremos ser hombres preparados, fieles al texto bíblico, y lo hacemos al escudriñar tu palabra, al pasar horas con el texto, consultando, Señor, comentarios, enciclopedias, libros de historia, hombres que nos llevan, Señor, mucha ventaja y que son una bendición para tu pueblo, Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos y gracias por tu iglesia. Pon en mis hermanos, Señor, ese recuerdo de cómo iniciaron su vida contigo, Señor. Y si alguien está aquí desanimado, si hay algún hermano que ya ha menguado en esa pasión como fue inicialmente, te pido que lo llames al arrepentimiento, que venga a ti, Señor, que se anime su corazón y que empiece a congregar y a servir con toda pasión como si fuese el primer día que te conoció, Señor. Te alabamos, Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.